Si las puertas se te han cerrado, recuerda que siempre hay una puerta abierta para ti. Puerta Abierta, un programa con el doctor Guillermo Torres. Usted sabe, mi hermano, que la doctrina de la Trinidad ha sido un grave problema teológico y doctrinal por la interpretación o la mala interpretación que se ha dado a la doctrina de la Trinidad. Primero déjeme decirle que no es fácil entender, de hecho no es entendible la doctrina de la Trinidad. Nos podemos acercar un poco a ella conforme lo que les voy a explicar. La doctrina de la Trinidad es un ejemplo de cómo el enemigo de nuestras almas, un mismo versículo, le da una dirección opuesta y se crea lo contrario a lo que el escrito quería decir. El escrito quería decir una cosa, pero se interpreta mal y se da la aplicación contraria a lo que el escrito quería decir. La doctrina de la Trinidad ha sido tan tergiversada, tan mal entendida, tan mal aplicada. Tenemos un grupo importante de los testigos de Jehová que han entendido mal y han errado. Y serán buenos, no serán buenos, tendrán luchas como nosotros, no tendrán luchas como nosotros. Pero una cosa es real, que doctrinalmente están mal. El hecho de que nosotros hagamos evidencia de eso no quiere decir que los hagamos menos o que sea menos, absolutamente no. Pero sí tenemos que dejar claro que han interpretado mal la doctrina de la Trinidad. Y eso es grave. Porque de la doctrina de la Trinidad surge el resto de lo que vamos a ver en todo el contexto bíblico. Dios es uno y Dios es tres. ¿Cómo se puede entender esto? Dios es uno. Dice que el testimonio de las Escrituras es que hay un solo Dios verdadero. ¿Estará de acuerdo, verdad? Nuestra religión es monoteísta. Mono, uno, teos, Dios, un solo Dios. Las religiones que tienen muchos dioses se llaman politeístas. Entonces nosotros podríamos caer tal vez en una aparente contradicción al decir que Dios es tres y Dios es uno, en un triteísmo. Tenemos tres dioses, pero no es así. Deuteronomio 6:4 se encuentra una de las más importantes declaraciones de toda la Escritura. ¿Qué nos afirma esta declaración de Deuteronomio 6:4? Oye, Israel, Israel es el pueblo. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Tenemos un solo Dios, porque Jehová uno es. Si este versículo lo aplicamos mal, entonces un testigo dice de Jehová dice, es que nada más hay un Dios. Es uno es. Entonces, ¿por qué le están dando tanta vuelta que Dios es Jesucristo, que el Espíritu Santo es Jesucristo? Ellos no le llaman al Espíritu Santo, le llaman fuerza activa, ¿no? Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Si usted lee con profundidad las Escrituras, usted se va a dar cuenta que esa palabra que usted ve ahí, uno, es la palabra hebrea echat. Y echat en hebreo significa lo siguiente, que se refiere a una unidad de más que una persona. Ese echat se refiere a la unidad de más de una persona. Ejemplo, Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirán a su mujer, y serán una sola carne. Aparece otra vez esta palabra una o uno, y es echat. Y aquí en una están dos, el hombre y la mujer en una sola carne. Es una, pero son dos, y serán una sola carne. Echat, otra vez. Si usted lee superficialmente la Biblia, dice, pues hay una contradicción grave, porque dice que Dios es uno. Si usted ve la palabra uno, se da cuenta de a qué se está refiriendo. Otro ejemplo, Esdras 3:1, mire lo que está pasando acá. Cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Otra vez, ese un es la palabra echat, que son varios en uno, como un solo hombre. Ese un es el mismo un de Jehová, es un solo Dios.
Esta verdad tendrá una gran importancia cuando aprendamos que el único Dios verdadero existe como una Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Qué afirman las siguientes escrituras acerca de Dios? ¿Hay otros dioses aparte del Dios de las escrituras? Deuteronomio 4:39, por favor. ¿Hay otro Dios aparte del Dios de las escrituras? El Dios Molot, Kenos, Baal. Kenos era un Dios que solicitaba que los hijos pequeños eran echados en fuego. Y es increíble cómo muchos israelitas siguiendo este Dios hicieron eso. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios. Jehová es Dios. Arriba en el cielo y abajo en la tierra, y vea esta afirmación: y no hay otro. La Biblia es enfática en esto. No hay otro Dios. ¿De dónde salen los intercesores? Hablo de idolatría costumbrista en México tradicional. No hay un intercesor. No oyen, no ven, no pueden caminar, tienen que ser cargados, en fin, todo lo que se hace referencia a la idolatría tradicional. Ahora hay otro tipo de ídolos como el dinero, pero no, es otra cosa. Aprende pues, no hay nadie que haya creado este cielo, esta tierra, el universo, que no sea Jehová de los ejércitos. Dios es uno y Dios es tres en la Trinidad. Otra escritura más, Isaías 43:10. Y este mismo versículo, este grupo lo tergiversa. Mire: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo, habla de Moisés, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Ve esta afirmación: antes de mí no fue formado Dios, con D minúscula, ni lo será después de mí. Antes de Él no hay nadie. Es increíble, es difícil entender la preexistencia de Dios. ¿Cómo una mente finita como las nuestras puede lograr entender que no hubo un comienzo, que Dios existe eternamente? No hubo, digamos, un Big Bang donde Dios nace. No lo hay. Dios existe desde antes. Dios no tiene inicio. Nos cuesta, ¿verdad?, entender que algo no tiene inicio, pero así es Dios. Isaías 45:18, por favor. 45, verso 18. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo, la compuso. Yo soy Jehová, y no hay otro después de mí. Hasta aquí uno dice, bueno, aquí está hablando nada más el Padre. Aquí no ha aparecido ni el Hijo ni el Espíritu Santo. Vamos a avanzar. Y entonces dice: según estas escrituras, ¿cómo debemos vivir todos los hombres a la luz de la verdad de que el Dios de las escrituras es el único Dios? Debemos aprender a vivir en humildad y en sujeción a Dios. Ahora sí, entrando al tema, Dios es una Trinidad. Es cierto, la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, ¿no? Es lo que muchas veces, bueno, ¿de dónde sacan la palabra Trinidad? La palabra Trinidad no nace para decir hay tres dioses. Lo que pasa es que hay tanta evidencia en la Escritura de que Dios es uno y Dios es tres, que Tertuliano, uno de los primeros padres de la Iglesia, acuñó el término de Trinidad, que no aparece en las Escrituras, pero surge como una necesidad de explicar que Dios es uno y Dios es tres. Quiero decir con esto que hay tanta evidencia en la Biblia que Dios es Jesucristo, que Dios es el Espíritu Santo y que Dios es el Padre, que hubo necesidad de acuñar el término Trinidad. Nadie ha dicho que Trinidad nazca de la Biblia, no. Ellos son tres personas distintas que son distinguidas el uno del otro. Se distingue uno del otro y a la vez comparten la misma naturaleza o esencia divina. Ninguno es más y ninguno es menos. Comparten la misma esencia, la misma sustancia divina. Veamos algunos versículos donde se nos dice que el Espíritu Santo es Dios, donde se nos dice que Jesucristo es Dios y donde se nos dice que el Padre es Dios. La misma Biblia declara que Dios es uno, también se refiere a tres diferentes personas como Dios. Veamos cómo se refiere la Escritura al Padre.
Primera de Corintios 8:6. Primera de Corintios, capítulo 8, verso 6. Miren lo que se refiere al Padre. Para nosotros, está hablando Pablo, ¿no?, a la iglesia de Corintios. Sin embargo, solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él, para el Padre, y un Señor, Jesucristo. ¿Usted sabe que el hebreo, la palabra Señor, la usa para Dios? O sea, no para un Dios pequeño, la usa para el Dios Todopoderoso. Y un Señor, o sea, un Dios, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. ¿Ya vieron cómo apareció la segunda persona de la Trinidad? Y no apareció como un Dios pequeño, apareció como el Señor. ¿Ya vieron cómo apareció Jesucristo? Como el Señor. Y el Señor es Dios, el yo soy. Nada más les dejo otras citas para que las revisen después. Juan 6:27 y Primera de Pedro 1:2, en casa las revisan para avalar este punto. Vayamos al otro punto. ¿Cómo se le llama al Hijo, o sea, a Jesús, en las Escrituras? Se le llamará como una cosa creada, como es el concepto del testigo de Jehová, que Dios creó a Jesús, que el Padre crea a Jesús. Es el concepto que ellos tienen. Jesús no es creado, Jesús es creador, parte de la Trinidad creadora. Cuando Dios estaba creando el cielo y la tierra, en el tiempo en que se creó todos esos 7 días, dice, y hagamos a imagen y semejanza al hombre. Y hagamos, hablando en plural, Dios está abarcando las 3 personas de la Trinidad. Entonces, ¿cómo se llama al Hijo en las siguientes Escrituras? Veamos Juan 1:1. En el principio era el Verbo. O sea, en el principio del principio, en el mero principio, era el Verbo. ¿Y quién es el Verbo? ¿El Padre? ¿El Espíritu Santo? El Verbo es Jesucristo. No es lo mismo el Verbo que la palabra, que nuevamente esta cita está tergiversada en la nueva tradición de las Escrituras de los testigos de Jehová. Ahí no se llama el Verbo, ahí dice, y la palabra. No es lo mismo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, o sea, el Verbo es Jesús, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Jesús es Dios, no es más ni es menos, es parte de una Trinidad. Dios es uno, Dios es 3. Otro versículo, por favor. Juan 20:28, ahí mismo en Juan 20:28. ¿Qué pasó con Tomás? Si no toco el costado del Señor, no creeré. Pero si ya lo vimos, estuvo platicando con Pedro, lo vimos en carne, vimos sus heridas, hasta que no toque e introduzca mi dedo en su herida, ¿qué dice Tomás? Por eso la gente dice, no, yo soy como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Pues sí, Jesús dijo, bienaventurados los que sin ver creyeron, porque de ellos será el reino de los cielos, ¿no? Entonces Tomás se le aparece el Señor Jesús y dice, bueno, Tomás, aquí está mi costado, introduce tu dedo para que creas. Entonces Tomás responde esto, Señor mío y Dios mío. El hebreo conocía bien las Escrituras y no le decía a cualquier cosa Señor ni Dios. Se le dice Dios a Dios y Señor al que es todopoderoso. Entonces le dice a Jesús, que lo tiene enfrente, dice, Señor mío y Dios mío. Está hablando con Jesús. Jesús es Dios. Jesús no es creado, es creador, parte de la Trinidad creadora. Tito 2:13. Dice Pablo, en una carta personal a Tito, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Hay duda que Jesús es Dios? ¿Es algo creado? No. Jesús es creador, parte de la Trinidad. Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Evidencia de que Jesucristo es Dios. Veamos Colosenses 1:15. Colosenses 1:15. Y después pueden revisar Colosenses 2:9. Pero Colosenses 1:15 dice, Él, Jesús, es la imagen del Dios invisible. La imagen del Dios invisible. El primogénito de toda creación. Jesús no es creado, es engendrado. Preexistente. Es un concepto un poquito difícil.
Algo no es creado, ya existe, es engendrado, pero no es creado. Creado es cuando de la nada sacas algo. Es engendrado, no creado. Son conceptos difíciles, pero no deben perderse. Hay una escritura que dice, hablando de Abraham, que Isaac estaba en los hombros de Abraham. Cuando yo me casé y no había nacido ninguno de mis hijos, ¿en dónde cree que estaba mi hijo Memo? En alguna parte de mi cuerpo, de mi materia, de mi genoma, en una célula mía que después se hizo una célula germinal y fecundó una célula germinal de mi esposa y nació. Pero estaba ya en mis lomos, como dice Isaac, estaba en los lomos de Abraham. No es creado, es engendrado. A lo mejor queda un poco más claro el concepto. No fue creado, ya estaba. Jesús no fue creado, es engendrado. ¿Cómo se llama el Espíritu Santo en las Escrituras? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Es una fuerza activa? ¿Es una fuerza en el universo? ¿Es algo complementario? ¿Qué es el Espíritu Santo? Hechos 5, 3, 4. Vayamos al caso de Ananías. La iglesia primitiva estaba de lo más precioso. Los hermanos se reunían, tomaban sus guitarras, empezaban a cantarle al Señor. Hay gente que empezó a ver a unos hermanos que estaban pobres ahí y empezó a vender sus terrenos, empezó a vender sus casas. Ananías y Zafira dicen, nosotros también tenemos una hectárea ahí, vamos a venderla para ponerla a la iglesia. Van, la venden, regresan con una mentira increíble, dicen, esto es lo que nos dieron. Y dice Pedro, ¿por qué mentiste al Espíritu Santo? Y ahí mismo cae el esposo muerto, Ananías. Zafira llega con la misma mentira después. Tu esposo vino con la misma mentira, ya lo están sacando muerto. Y así también te sacarán a ti. Ahí mismo cae Zafira. ¿Por qué le mentiste al Espíritu Santo? Que es Dios. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo, que es Dios, y sustrajeses del precio de la heredad de lo que habías vendido? El Espíritu Santo es Dios. Dios es uno, Dios es tres. Primera de Corintios 3:16 y después en casa, Primera de Corintios 6:19. Pero veamos Primera de Corintios 3:16 sobre el Espíritu Santo. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Las Escrituras repetidamente dicen que cuando uno nace de nuevo, una parte de la Trinidad, el Consolador, viene a morar en nosotros y es la parte de la Trinidad que en nosotros vive. Dios Padre, al que nadie ha visto, que habita en todo lugar y en el tercer cielo. Jesucristo, que ha regresado al Padre, y el Consolador que vive en nosotros, el Espíritu Santo. Al cuando nosotros pecamos, contristamos, entristecemos. Esa es una parte de la Trinidad y es Dios. Y es la parte de la Trinidad que habita en nosotros. Por eso, cuando usted ya es de Dios, cuando usted es nacido de nuevo, ya no peca a gusto. Cuando uno no había nacido de nuevo, uno se gozaba en el pecado, disfrutaba el pecado. Ya después llorabas por las consecuencias del pecado, pero lo disfrutabas. Hoy no. Cuando pecas deliberadamente o por incidente o accidente, te dueles. Te dueles, hay algo en ti que ya no es lo mismo y es el Espíritu Santo que ya mora en ti, una parte de la Trinidad. Cuando yo me reunía con mis compañeros médicos en un restaurante, me acuerdo que la plática versaba siempre sobre el adulterio y el alcoholismo entre nosotros, todos. Ay, que fuimos para allá, que un compañero mío me decía, ¿qué crees? Mira, andaba yo con mi segundo frente en el carro nuevo que compré, mi esposa me vio y me empieza a seguir mi esposa con mi hijo. Una risa que tenía, porque vieras cómo se caía el chamaco en cada curva. ¡Pum! Se caía y ella no le bajaba al acelerador, ni yo le bajaba al acelerador. Después seguía asistiendo, una vez que ya conocía al Señor, por necio, seguía asistiendo, pero ya había algo que me empezaba a doler. Digo, esto no es. Hay algo que cambió en mí. Y ya no te ríes igual, ya se me hace que ya. Ya había algo que no era lo mismo. ¿Qué pasó? El Espíritu Santo ya mora en mí. Y si peco, hermanos, me duelo. O sea, lloro, sufro por mi debilidad, pero no me gozo como antes lo hacía en el pecar. No había el Espíritu Santo. Esa es la parte de la Trinidad que mora en nosotros y que también es Dios. Más evidencia de que el Espíritu Santo es Dios. Romanos 8:9. Romanos 8:9.
Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo en nosotros. Cristo es Dios, innegablemente que Dios es el Padre, y el Espíritu Santo es Dios. ¿Dónde veo una fuerza activa? ¿De dónde nace ese término, fuerza activa? También no es bíblico. Al Espíritu Santo, fuerza activa, como una fuerza impersonal, ¿no? Dios es una persona, no es una fuerza brutal que creó al universo, no es una fuerza impersonal. Dios es una persona. Fuimos creados a imagen y semejanza de Él. Dios no tiene cuerpo, es invisible. Pero entonces, ¿en qué nos parecemos a Dios? ¿Sabe? Cuando alguien tiene un acto de bondad con otros sus hermanos, se parecen a Dios. Cuando alguien asesina a otro premeditadamente, se parece al diablo engañador. La dicotomía del ser humano, la dualidad del ser humano. Podemos ser como ángeles o podemos ser como demonios, dependiendo de la decisión que usted tome cada día. Esa es nuestra dualidad. Por eso necesitamos estar con el Señor. Romanos 8:9. El Espíritu, Él es una persona verdadera, distinta al Padre y al Hijo. El Espíritu de Dios, Dios el Padre y el Espíritu Santo son uno. El Espíritu de Cristo, Dios el Hijo y el Espíritu son uno. Dios es uno, Dios es tres. Mateo 28:19. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Es importante hacer notar, hermanos, que el nombre, esta palabra nombre, es singular, no es plural, es singular. Se refiere a tres personas diferentes. Uno, Padre; dos, nombre del Hijo; y tres, nombre del Espíritu Santo. Tres personas diferentes en uno. El texto no dice en los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque esto cambia todo el sentido de la Escritura. Si dijera en los nombres del Padre, sí, es plural. Dice en el nombre uno, en el nombre dos y en el nombre tres, singular. Vayámonos a 2 de Corintios 13:14. La gracia del Señor Jesucristo, uno. El amor de Dios, el Padre, y la comunión del Espíritu Santo. Usted ve tres personas ahí, ¿no? Es lo que está narrando, son tres personas. Si no nada más dijera en el nombre de Dios y vámonos, la carta más corta. No. La gracia del Señor Jesucristo, Señor, la palabra que se usa para Dios. El amor de Dios, si no sería una redundancia, o sea, el Padre. Y la comunión del Espíritu Santo. Así como esta evidencia, hay mucha evidencia de la presencia de las tres personas de la Trinidad. Por eso hubo la necesidad de buscar el término Trinidad. La palabra surge como una necesidad para tratar de nominar la evidencia de que hay tres y es uno. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Les leo este comentario. Dice: tal estructura literaria denota una igualdad absoluta entre los tres. Es importante notar que el Hijo se menciona antes que el Padre. El orden de la mención en la literatura hebrea era muy importante. Entonces sería una herejía, si el Hijo es menor, nombrar primero al Hijo. Sin embargo, aquí se nombra primero, en la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y el Espíritu Santo. Sería una blasfemia mencionar al Hijo y el Espíritu en la misma frase con el Padre, si no fueran iguales con Él. Y para que lo anoten nada más citas bíblicas de esto son las siguientes: 1 de Corintios 12, 4, 6, Efesios 4, 4 a 6 y 1 de Pedro 1 y 2. Y esto complementa o avala lo que acabo de decir. El último ejemplo es este. 1 de Pedro 1, 2, Efesios 4, 4, 6 y 1 de Corintios 12, 4 a 6.
El Padre, Hijo y Espíritu Santo son de una sola esencia divina. Uno. Moran en perfecta igualdad y unidad, pero a la vez son tres personas distintas. Y no simplemente una persona que se revela en tres diferentes maneras. Eso es modalismo. Como aquel que se pone un antifaz, hoy es el Hijo, se pone otra, hoy es el Espíritu Santo y hoy es el Padre. No es eso es modalismo. Marcos 1, 10, 11. Estamos en el evento del bautismo de nuestro Señor Jesucristo, que fue efectuado por su primo llamado Juan el Bautista. Y luego cuando subía del agua, ¿quién subía del agua? Jesucristo acababa de ser bautizado por inmersión, y subía del agua, y cuando subía del agua, vio abrirse los cielos, y el Espíritu como paloma, hermano, no es que sea una paloma, y el Espíritu con un simbolismo como paloma. Aparece la segunda persona, ¿sí o no? Que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, la voz del Padre: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Aparece la tercera persona de la Trinidad en un solo versículo. Tanta evidencia de esta Trinidad. Juan 14, 16, 17. Está hablando Jesucristo nuestro Señor. Y antes de irse, los discípulos están muy tristes porque el Señor Jesús se va a ascender después de su crucifixión y resurrección, y ya se va el Maestro. Y yo rogaré al Padre, está hablando Jesús, y os dará otro Consolador, el Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre, hasta el día del fin, ayudándolos, cuidándolos, exhortándolos del pecado, redarguyéndolos. El Consolador. Está hablando Jesucristo, va a rogar al Padre para que el Padre envíe a la tercera persona de la Trinidad, o sea, el Espíritu Santo, el cual mora en aquellos que se han arrepentido y siguen y aman a Jesús. Ahí está la tercera, la primera y la segunda persona de la Trinidad. Dios en una Trinidad. Dios no es tres personas independientes o tres diferentes dioses, no lo es. Tampoco Dios es una sola persona que se pone tres diferentes disfraces o máscaras, o que simplemente se revela en tres formas diferentes, no. El Dios de las Escrituras existe en tres personas distintas e iguales, quienes son uno en naturaleza o esencia divina, quienes se relacionan el uno con el otro en perfecta igualdad y unidad, punto. No se puede hacer más sencillo una verdad tan difícil. Deuteronomio 29, las cosas secretas, las cosas guardadas son de Dios. Lo que ha sido revelado a través de las Escrituras es para edificación nuestra. Aunque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son iguales, existen en perfecta unidad, con frecuencia llevan a cabo diferentes funciones y se manifiestan de diferentes maneras. El Padre se ha hecho carne, vino el Padre en carne, vino una persona de la Trinidad que es Jesucristo, que se hizo carne. Que en el Antiguo Testamento, por cierto, cuando vean este término, el ángel de Jehová, se está refiriendo a Jesús, Antiguo Testamento. Hay evidencia de la Trinidad suficiente también en el Antiguo Testamento. ¿Qué enseñan las siguientes Escrituras acerca de esta verdad? El Padre es el Dios invisible que ningún hombre ha visto. Juan 1:18. Al Padre nadie lo ha visto. ¿O quién lo habrá visto, hermano? El Hijo, que está en el seno del Padre. Bien, dice Juan, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea, el único que conoce al Padre es las otras dos personas de la Trinidad y nadie más. La única persona de la Trinidad que hemos visto es Jesucristo. Es el único que tomó forma humana. Es increíble cómo esa parte de la Trinidad creadora se gesta en una muchacha adolescente hebrea llamada María. Espera 9 meses el nacimiento. Crece como carpintero 30 años, haciendo mesas, sillas, yugos. Una parte de la Trinidad hecho hombre,
humillándose a sí mismo, despojándose, para venir a redimir a los pecadores. Nadie ha visto al Padre. El Padre es el Dios invisible que ningún hombre ha visto. Juan 1:18. Ahora, el Hijo es Dios hecho carne y la revelación del Padre. Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Es la parte que revela a Dios Padre, el Hijo. El Espíritu Santo. Romanos 8:9. Veamos el Espíritu Santo. Mas vosotros que vivís según la carne, sino según el Espíritu, si no es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El Espíritu Santo viviendo en el cristiano, la tercera persona de la Trinidad. En resumen, podemos decir esto de la Trinidad: Dios es uno. Primer punto. Segundo punto, Dios es tres. Tercer punto, las tres personas de la Trinidad son verdaderas y distintas personas. Punto 4. Las tres personas de la Trinidad son perfectamente iguales. Punto 5. Las tres personas de la Trinidad pueden manifestarse de maneras diferentes y pueden llevar a cabo diferentes funciones. Jesucristo vino a la tierra, Dios Padre no vino a la tierra encarnado, o sea, el que se encarnó es Jesucristo. Diferentes funciones. Punto 6. La Escritura afirma dos verdades importantes: Dios es uno y Dios es tres. El primer versículo que vimos que dice que Jehová nada más es un Dios. Y luego en los siguientes últimos versículos que vimos dijimos que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Escritura lo dice: Dios es uno y Dios es tres. Punto 7. El hecho que la Trinidad sea un misterio no es una razón para negarla. El hecho que la Trinidad sea un misterio, porque sigue siendo un misterio, no es razón para negar que la Trinidad existe. Algunos dicen que no pueden creer lo que no pueden entender. ¿Cómo voy a creer lo que no entiendo? O si algo no se puede explicar, entonces no puede ser verdad. Por el hecho que no podamos explicar así la Trinidad, ¿por eso quiere decir que no es verdad? No. Porque si aplicáramos esta lógica a la Biblia entera, aún nuestra propia existencia nos dejaría muy poco en qué creer. Hay tanta cosa que no entendemos en la Biblia, pero la creemos por fe. La misma Trinidad no se puede entender, pero no por eso se va a negar. Es que no lo puedes probar, por eso no lo creo. Pues tampoco los milagros de Jesús con los leprosos los vas a creer, porque no se pueden reproducir. No, hasta que yo no vea al paralítico brincar, entonces no creo. Bienaventurados y dichosos los que sin ver creyeron, porque de ellos será el reino de los cielos. Ahora sí, la mayoría de las ilustraciones que se emplean para explicar la Trinidad no son adecuadas, y aquí me incluyo. Yo muchas veces expliqué la Trinidad como el agua, que Dios puede ser sólido, líquido y gaseoso. Usted sabe que son los tres estados que puede estar el agua, ¿no? Es la misma esencia, el H2O, pero en tres formas diferentes. No es así la Trinidad. Y es un ejemplo que yo ponía lo más cercano a la Trinidad, pero no es así. Por eso es bueno estudiar, ¿no? Con frecuencia los estudiantes de las Escrituras emplean varias ilustraciones para explicar la Trinidad. Lamentablemente, con frecuencia, estas ilustraciones hacen más daño que nada. Por ejemplo, a veces la Trinidad se compara al agua, que existe en tres formas diferentes: líquido, hielo y vapor. Tal ilustración es una distorsión de la Trinidad, en que se sugiere que Dios es una persona que toma tres diferentes formas. Esto se llama modalismo, ¿sí? No es Trinidad. Dios hoy es líquido, es un solo Dios, pero hoy es líquido, hoy es gaseoso y sólido. Es un solo Dios en tres formas diferentes. No, son tres personas diferentes, la Trinidad. Que no podamos explicarlo como quisiéramos con mente humana no es suficiente peso para negar la Trinidad. No me pida que le explique cuál es la Trinidad o cómo es la Trinidad, porque no puedo. Solo puedo enseñarse lo que la Escritura dice, que quién es Dios y cómo se ha revelado. Esto es la doctrina de la Trinidad de acuerdo a teólogos ortodoxos, gente seria que estudia las Escrituras. No gente que se le revela a Dios últimamente, no. Gente seria que a través de los años ha estudiado las Escrituras y ha resumido en un estudio como estos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Porque ¿cómo puede un hombre tan pequeño
tratar de explicar algo tan grande, cuando ni los ángeles han podido explicar tu grandeza. Dice que sería más fácil contar las arenas de los desiertos que explicar tu grandeza. Algún día lo entenderemos completamente cuando estemos en tu presencia. Pero hoy solamente conservamos nuestra fe en las tres personas de la Trinidad. Y agradecemos por la actitud que has tenido hacia el hombre, mi Señor, de encarnarte en una mujer adolescente hebrea, nacer, crecer en el anonimato 30 años, 3 años de ministerio, 1 año de pasión, un día en la cruz, tu sangre, tu cruz y tu luz. Y hoy podemos ser llamados salvos por la sangre de Cristo Jesús, por la fe que habita en mí y la fe que habita en mis hermanos y el Espíritu Santo que mora en nosotros. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 23. Esta es la paz que Dios te da a través de su palabra. Busca un grupo de personas que te ayuden a leer e interpretar la Biblia. Te invitamos a escuchar el programa Puerta Abierta con el Dr. Guillermo Torres, pastor de la iglesia La Familia de Dios. Todos los días de 9 a 10 de la noche por esta estación y a través de internet www.guillermotorres.com.mx.